Hoy quiero hablar un poco sobre el conocer a Dios y el vivir conforme a su voluntad. A mí me llama poderosamente la atención siempre que leo la historia de Abraham. Y me llama la atención porque a veces nosotros somos como Abraham. Somos así como Abraham. Dios tiene un propósito con nosotros y nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Abraham tenía también la forma de hacer las cosas. Y a pesar de que Dios le habla claro, igual a nosotros nos habla muy claro, sin embargo nosotros le añadimos un poquito a lo que Dios nos dijo. Y caminamos trastabillando, equivocándonos. Pero ¿qué pasa si fue Dios quien me dijo que lo hiciera? Sí, a lo mejor eh, yo creo que lo estoy haciendo como Dios dijo que lo hiciera, pero no me he dado cuenta que yo le he añadido un poquito. Entonces me llama poderosamente la atención porque ahí está reflejada la vida nuestra también. En alguna ocasión predicaba un mensaje que llevaba por título: a veces somos como Abraham, como Moisés, a veces somos como David. Y de pronto muchas personas al escuchar el título, bueno, sí, claro, Abraham, claro, David, Moisés. Pero cuando leemos y vamos avanzando en el tema, nos damos cuenta es que sí, es cierto, nosotros cometemos errores, pero porque no oímos bien, porque no conocemos a Dios perfectamente. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham Dios le dijo: Abraham, sal de la casa de tu padre, de tu parentela, de la tierra en la que tú vives, a un lugar que te voy a mostrar. Era un llamado de Dios a Abraham, solo a él. Sin embargo, nosotros vemos que él viene con el combo. Él se vino con todos los suyos, aún su padre. En el camino murió el padre. Y por eso Génesis 12 dice: pero Jehová había dicho. O sea, pero Jehová había dicho. Entonces nos damos cuenta que aún sigue, a pesar de las circunstancias que está viviendo, todavía sigue haciéndolo a su manera y no a la manera de Dios. Se llevó a su sobrino Lot, quien, quien fue un problema, porque cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, nosotros vamos a traer y acarrear problemas. Y así, el caso más terrible, de verdad, de Abraham, es cuando Dios le dice: te voy a dar un hijo. Y él, en conversaciones con su esposa, creen y consideran y llegan a la conclusión que sí, que Dios le va a dar un hijo, pero a través de Agar. Abraham, acuéstate con Agar, y cuando ella tenga el hijo, pues ese es el hijo que vamos a tener, porque ya yo dejé la costumbre, soy anciana, y Abraham posiblemente veía que sus fuerzas se podían acabar en cualquier momento. Y tuvieron el hijo. Ahora, sorprendente algo aquí. Aquí viene la intervención, una intervención de Dios tan tremenda que nosotros debemos entender y conocer bien y estar apercibido. ¿Sabe una cosa? Este es otro mensaje que he predicado. Cuando Dios no habla, cuando Dios se queda en silencio. Y en el caso de Abraham, Dios se quedó en silencio. ¿Por qué Dios no dijo: Abraham, yo no quiero así? Yo te voy a dar un hijo, es con Sara, no así. Ojo, yo no quiero que sea a través de Agar. Te lo voy a dar es con Sarai, tu esposa.
¿Por qué Dios no le dijo eso en el momento en que ellos iban a hacer aquello? Porque Dios, cuando habla, ya no vuelve a hablar. Vámonos a Génesis capítulo 3. Ahí vemos nosotros a la mujer. Está en el huerto del Edén. Un día está mirando los pájaros del campo, todo, y se le aparece la serpiente de repente y le dice, con que ustedes no pueden comer de todo árbol del huerto. Capítulo 3 dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió, no, no, no. Del fruto del árbol del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas de él ni le toques para que no mueras. La serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir. O sea, le estaba diciendo, Dios te dijo una mentira, no vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos se van a abrir y tú vas a conocer el bien y el mal y serás como Dios. Desde ese día la mujer vio de una manera diferente el árbol, porque la Biblia dice que empezó a verlo como árbol codiciable. Ahora, la Biblia dice que Eva comió del árbol, pero no nos vayamos tan rápido, por favor, a ese momento. Esperemos y recreemos un poco lo que pudo haber pasado. Si Eva quedó aquí en su mente preñada con la palabra de la serpiente, cuando le dijo, Dios te mintió, tú no vas a morir, sino que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos se van a abrir y tú serás como Dios. Entonces creo que Eva comenzó a abrigar la idea, acariciar la idea, comenzó a acariciar la idea de ser como Dios, ¿verdad? A lo mejor la serpiente tiene razón, a lo mejor Dios no nos dijo las cosas como eran. Y quién sabe cuántas veces se pasearía por allá por el huerto, en donde estaba el fruto, el árbol, y lo miraría de una manera diferente y se quedaría mirándolo hasta que fue consumándose el hecho y se cuajó la idea de su mente a su corazón. Y entonces dijo, no, lo voy a hacer. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios allí? ¿Por qué no se escucha la voz de Dios diciéndole a Eva, 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 ¿qué haces pensando así? ¿Por qué permites que Satanás te llene la cabeza de esas ideas? Eva, yo he hablado con ustedes. Por favor, Eva, Eva, no camines por allí. No te acerques tanto al árbol. Eva, no lo huelas. Eva, no lo toques. Eva, no. ¿Por qué no vemos a Dios así? ¿Por qué Dios esperó 13 años casi para poder decirle a Abraham, el hijo que te voy a dar es con Sarai, tu mujer? ¿Por qué dejó que criara a Ismael así? ¿Por qué lo dejó que lo criara? Esto es sorprendente, ¿sabe? Porque nosotros necesitamos conocer a Dios de verdad. Y yo me doy cuenta, y sobre todo en este tiempo, me doy cuenta que hay un abismo enorme, grande en el conocimiento de Dios. A lo mejor tú también te has dado cuenta, pero personalmente he meditado mucho sobre el tiempo que estamos viviendo y veo que
hay opiniones encontradas con lo que estamos viviendo en cuanto a pandemia se refiere. ¿Será que nosotros nos hace falta o perdimos el contacto con Dios y que no estamos atendiendo a su voz exactamente y simplemente estamos acostumbrados a una mecánica y creemos que es correcto lo que estamos haciendo? Porque es que me llama poderosamente la atención cómo Dios se quedó callado cuando Eva pecó, cómo Dios se quedó callado cuando Abraham se acostó con Agar, tuvieron el bebé, lo crió, lo apechichó, lo crió como su primogénito, al punto que cuando Dios se le aparece, capítulo 18 del libro de Génesis, cuando Dios se le aparece, a hablarle sobre Isaac, Abraham no le estaba prestando atención a Dios sobre Isaac, porque Dios le estaba diciendo: Abraham, te voy a dar un hijo, es con tu esposa, con Sara, ojo. Entonces comienza Dios a hablarle y a decirle: lo voy a bendecir y él se va a llamar Isaac, y en Isaac te será bendición y te voy a bendecir y a él lo voy a engrandecer. ¿Y sabes qué hacía? Y Abraham, ¿sabe qué hacía Abraham? Abraham le preguntaba a Dios por Ismael. Señor, ¿y con Ismael qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Ismael? Señor, Ismael, Señor, ya está grande. O sea, imagínese usted, Dios con unos planes tremendos para este hombre, y este hombre metiéndole a Dios por los ojos lo que él había decidido. Y nosotros muchas veces queremos que Dios nos certifique lo que ya nosotros hemos hecho, porque yo lo hice, porque me pareció que era lo correcto. Y aquí no se trata de hacer lo que yo creo que es correcto, sino lo que Dios dice que es correcto. Entonces veo que nos hace falta conocer más a Dios, hermanos. Que nos hace falta conocer más a Dios. No es que yo quiera hacer las cosas porque a mí me parece que son buenas para Dios. Porque David quería hacer una casa para Dios y eso es algo bueno. Y le dijo a Natán: Natán, yo quiero hacer una casa para Dios. ¿Y qué le dijo Natán? Natán le dijo: hazlo, hazlo, hazlo. Lo que esté en tu corazón, hazlo. Y así somos nosotros. Nosotros creemos que Dios nos certifica y que Dios nos avala y que Dios pone un sello en todo lo que hacemos porque lo hacemos en el nombre de Jehová. No, Señor. No, Señor. Olvídese de eso. Aquí vemos claramente que cuando Natán se fue, no sé si se fue a acostar, si fue a orar, no sé, pero Dios intervino y le dijo: Natán, ¿ves dónde David? Y dile que él no me va a construir casa, él no me va a edificar casa, lo siento mucho, pero él no, él no. ¿Qué, Señor? Es el dulce cantor de Israel, el que tiene el corazón conforme al de Jehová. ¿Por qué no te va a construir casa? ¿Por qué no te va a edificar casa? Porque Dios no quería que las manos de David fueran quien le construyera casa. Sus manos estaban sucias de sangre. Sorprendente. Entonces Dios dice: no, su hijo me la hará. Y a veces nosotros hacemos cosas y las certificamos porque no, esto Dios me habló, Dios me dijo. Yo lo estoy haciendo porque tengo una dirección de Dios para hacerlo. Las cosas no las debemos hacer nosotros porque creemos, ni porque lo hago en el nombre de Dios o porque la Biblia dice que debo hacerlo. Ojo con esto. Y le voy a explicar por qué. Si nosotros conocemos a Dios, entonces debemos entender que nosotros tenemos que hacer lo que Dios diga. Tenemos que caminar en lo que Él dijo. Ojo, caminar en lo que dijo es caminar en la palabra y hacer lo que Él dice. Es decir, cuando Él nos hable. Porque mientras vamos caminando, Él nos va a hablar. Él nos va a hablar. Y nosotros encontramos en el libro de los Hechos a un apóstol Pablo predicando la palabra.
¿Y acaso el Señor Jesucristo no nos dijo que había que predicar la palabra de Dios? Sí, claro. El Señor dijo que debíamos predicar a todas las criaturas, en todo el mundo, en todas las naciones, a ser discípulos. Pero nosotros nos encontramos al apóstol Pablo haciendo una intervención, predicando la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña claramente que cuando él llegó a Bitinia, a Misia, allí el Espíritu lo detuvo y le dijo, un momento, aquí no vas a predicar. ¿Cómo así? Si el mandato es ir y hacer discípulo a todas las naciones, ¿cómo ahora el Espíritu me dice que aquí no? Pues sí, aquí no. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Nosotros simplemente le ponemos un sello, Dios lo dijo, Dios me dijo, y nosotros salimos y hacemos las cosas y no nos damos cuenta que posiblemente estamos yendo en contra del mismo Dios. Es que nos hace falta conocer a Dios. ¿Por qué Dios se queda callado? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué no le dijo a Eva, no es así, Eva? ¿Por qué no le dijo a Abraham, ojo, que eso no es así? Porque cuando Dios habla, ya no vuelve a hablar. Ya Él habló. Nosotros nos toca someternos a su voluntad. No le puedo añadir un poquitico a lo de Dios, sino que tengo que hacerlo como Dios dice. La palabra de Dios nos muestra a un Saúl que se le ocurre a Saúl dejar vivo al rey de Agag y lo más engordado del ganado. Cuando llega Samuel, por aviso de Dios, le dice, hey, ve allá porque este hombre se volvió al botín. Cuando llega allí y escucha el balido de las ovejas y del ganado y ve al rey que está vivo, y entonces le dice, ¿qué hiciste, Saúl? Y Saúl dijo, he hecho lo que Dios dijo. He hecho la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ha hablado. No, Dios no te dijo eso. Dios te dio una orden específica. Mata todo, todo. No te apiades de él, del rey, del pueblo. Lo engordado, lo mejor, mata todo. Pero él lo hizo a su manera. Sin embargo, él se jactaba y decía, yo hice la voluntad de Dios. Lo que Dios dijo que hiciera, yo lo hice. No. ¿Sabe? La pandemia dejó en evidencia algo. Necesitamos buscar más a Dios. Hoy tenemos dos bandos en la iglesia. Los que dicen que esto es del diablo, que esto es de los Illuminatis, que esto es una estrategia de Satanás, que es la plataforma del enemigo, y los que dicen, hey, esto viene de parte de Dios. Hay dos bandos. Unos dicen no se vacunen, otros dicen tenemos que vacunarnos. Por favor, ¿qué dice nuestro Dios? ¿Qué habla Él? ¿Qué está diciendo el Señor? En la Biblia hay un pasaje bíblico que me llama a mí la atención enormemente, porque nos muestra estas cosas, Necesitamos conocer a Dios, tener más comunión con Dios y vivir más atento a su voz, a su voluntad, poner el oído en el cielo, tener el oído en el cielo y escuchar su voz. Mire lo que dice Jeremías capítulo 28, lo voy a leer, por favor. Este texto bíblico lo voy a leer. Jeremías 28. Mire lo que dice la palabra de Dios, por favor. Ananías, hijo de Azur, un profeta que era de Gabaón, le habló a Jeremías en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y todo el pueblo. Y le dijo así: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y dijo así: quebranté el yugo del rey de Babilonia.
dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ojo, este Ananías estaba profetizando en el nombre de Jehová y estaba diciendo que en 2 años era resuelto las cosas, que iba a volver Jeconías, que iba a volver los transportados a Babilonia y que aún los utensilios iban a ser traídos porque Dios iba a derrotar a Babilonia, iba a tomar a Nabucodonosor y lo iba a quebrantar. Y esto dijo él que Dios se lo había dicho, que hablaba en el nombre de Jehová. Jeremías, que era uno de los oidores de ese mensaje, le dijo estas palabras. Dice la Biblia en el verso 5, respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías. Ojo, de profeta a profeta, los dos bandos, de profeta a profeta. Le dijo, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Dijo el profeta Jeremías, amén. Amén. A lo que estaba diciendo Ananías, Jeremías dijo, amén. Tremendo. Amén. ¿Sabes qué significa amén, verdad? Amén significa así sea. Siguió Jeremías, dijo, así lo haga Jehová. Así como está diciendo que así lo haga Jehová. Que confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Que así suceda. Ojo, verso 7 dice, con todo esto, yo quiero que escuches esta palabra, que yo hablo a tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerras, aflicciones, pestilencias contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Fueron las palabras de Jeremías. O sea, si tú estás diciendo la verdad, entonces lo que tú estás diciendo debe cumplirse. Porque si se cumple conforme lo que tú has dicho, entonces tú serás el profeta de Dios. Entonces Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, porque Jeremías, por parte de Dios, tenía un yugo en el cuello y profetizaba una palabra contraria a la que decía el profeta Ananías. Entonces Ananías, en presencia de todo el pueblo, quitó el yugo del profeta Ananí y lo quebró. ¡Pra! Y dijo, escúchalo, dijo, y dice, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Ah, bueno, tú dices eso. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo, ve y habla a Ananías y dile así, así ha dicho Jehová, yugo de maderas quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tremendo, mi hermano. Nabucodonosor es el siervo del Señor. Dice, para que sirvan a Nabucodonosor, o sea, Dios está con Nabucodonosor, para que sirvan al rey de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y han de servir, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió. Tú no has hecho confiar, tú has hecho confiar en mentira a este pueblo
Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¡Wow! Tremendo, mi hermano. ¿De qué lado estaba Dios? ¿De Ananías o de Jeremías? ¿A quién le hablaba el Señor? ¿A Ananías o a Jeremías? Yo creo que me hace falta buscar más a Dios. Sí, definitivamente. Cuando leo estas cosas, me da miedo. Me produce miedo. Porque hoy veo a mucha gente decir, Dios me dijo, esto lo hago en el nombre de Dios porque Dios me habló que lo hiciera. Mira, mi hermano, nosotros como que no conocemos a Dios. Nosotros como que creemos nada más que Dios es un bonachón, que está para bendecirte siempre, que Él está, gloria a Dios y todo eso lo hace. Pero te tengo que predicar la verdad hoy. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios es santo. Y ese Dios santo se nos está olvidando. Ese Dios, hermano, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, está aquí. Es al que le servimos y eso no se nos puede olvidar. Las cosas no se hacen porque yo quiero o porque yo pienso, porque yo creo. No, es porque Dios las dice. Y si Dios lo dice, ojalá tenga fruto y no sea que hagamos cosas porque Dios se quedó callado y creemos que el silencio de Dios es un sí a nuestro andar. No, hermanos, no, mucho cuidado, mucho cuidado. Hemos perdido tanto, hermanos, hemos perdido tanto. Hoy hay odio en la congregación, hermanos que no se hablan. Hay ceras, calles vetadas para ciertas personas. No puedo pasar por ahí porque es que yo no le hablo a tal persona. Por favor, entre cristianos, nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo en el cuerpo de Cristo? ¿Qué está sucediendo entre nosotros? ¿Acaso hemos perdido el temor? Ya no está en nosotros el temor. Pues yo quiero decirles que un día una pareja vendió una heredad, Ananías y Zafira. Ellos habían prometido que la venta de esa tierra, el producido de esa venta, la iban a dar para la obra. Pero los esposos se pusieron de acuerdo y dijeron, nada más vamos a reportar X precio. El resto se queda con nosotros aquí, embolsillado. Y entonces, de repente, llegan, mi hermano, por separados. Él primero llegó a hablar con Pedro. Con cara de yo no fui. Con cara de santidad. Llegó ahí, Pedro, aquí está el dinero, el que yo ofrecí, lo que ofrecimos nosotros. Y Pedro le dijo, no, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. No, tú no me estás mintiendo a mí, tú estás mintiéndole al Espíritu Santo. Eso es un error. Hey, ¿qué te pasó? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón así? ¿Y qué le pasó a Ananías? Se murió. ¡Pah! Enseguida cayó muerto allí. Lo sacaron. Al rato llegó la esposa y él le dijo, ven acá. Y entonces vendieron en tanto la heredad. Sí, 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 sí. Ellos habían convenido, se habían puesto de acuerdo. Y él le dijo, mira, lo mismo que sacaron a tu marido, te van a sacar a ti. ¡Pum! Se murió. La gente cogió temor, miedo, todo el mundo. Oh, ¿qué pasó cuando David intentaba traer el arca? Era una buena idea. Trasladar el arca de Kiriat Jearim a la ciudad de David. Pero David lo hizo como él quiso, no como Dios se lo pidió
que ya estaba escrito en la Biblia. ¿Dónde está la voz de Dios que dice, David, por favor, así no se traslade el arca? David, no, 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 no. David, por favor, no con carro nuevo, eso es con los levitas, tiene que ser en el hombro. Por favor, no me pongas este muchacho que está aquí, que se llama Usa, no me lo pongas porque él no puede llevarlo. Dios no dijo eso. Dios se quedó callado. ¿Y por qué se quedó callado Dios? Porque Él no habla cuando ya habló. Así que ya Él había hablado. Venían trayendo el carro y Él en silencio. Venían ya y la gente con la bulla, la danza, la fiesta, el tamboril, bueno, todas las cosas, la flauta, todo lo que estaba sonando en ese momento. Y la gente alegre, y esto, y la fiesta de Jehová, y la gente saltando, brincando, y de repente se tropezaron los bueyes y se iba a caer el arca. Y este muchacho Usa, que tenía unas buenas intenciones, metió la mano para que no se cayera el arca. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Dios lo mató. La Biblia dice que David se apesadumbró. David se entristeció y dijo, Dios mío, ¿cómo voy a traer el arca? ¿De qué manera? ¿Cómo lo voy a hacer? Leyó las escrituras y dijo, que el arca no se puede llevar como yo lo estaba haciendo. Amados, termino esta palabra, pero muchas veces nosotros hacemos las cosas porque creemos que es así. Porque como es para Dios, yo sé que Dios se agrada con lo que estoy haciendo, porque esto es para Dios, esto lo estoy haciendo para Dios. No, así no es. Yo quiero hoy testificar algo delante de todos, estas congregaciones que me están escuchando, todos los que me están escuchando. ¿Sabe? Yo creo que necesitamos buscar más de Dios. No puede haber Ananías y Jeremías. Tiene que haber un solo cuerpo de Cristo. Y para eso necesitamos la guía del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Si Nabucodonosor era el siervo de Dios, si Nabucodonosor, Dios estaba con él y aún Dios estaba en contra en ese momento del rey de Judá. Y a través de Jeremías le dice, entréguense a Nabucodonosor, por favor, entréguense a él. Y el pueblo consulta a Jeremías. Jeremías, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jeremías? Capítulo 42 de Jeremías. ¿Para dónde vamos? ¿Nos vamos para Egipto? Lo que Dios diga que hagamos, eso vamos a hacer. Jeremías va y consulta a Dios, alegre. Oh, qué bien, me han pedido que consulte a Dios. Y él le ora a Dios. 10 días dura la respuesta de Dios. Ojo con esto, que a veces nosotros queremos que Dios nos responda al mismo día, la misma hora, el mismo segundo. No. Jeremías tardó 10 días para que Dios le respondiera. Y Dios le respondió. Y cuando Dios le respondió, le dice, Jeremías, dile a este pueblo que se entreguen y que no se vayan para Egipto, porque si se vayan para Egipto, allá va la pestilencia y la espada y ellos morirán. Que se entreguen a Nabucodonosor. Cuando Jeremías se los dijo, ellos dijeron, no, no, Jeremías, no vamos a hacer eso. No lo vamos a hacer así. No te vamos a oír. No vamos a oír. Pero ellos habían dicho que sí lo iban a escuchar. Es que a veces nos cuesta a nosotros escuchar la voz de Dios y sobre todo aceptarla. Sobre todo cuando la voz de Dios está en la boca de nuestros enemigos. Porque muchas veces la voz de Dios está en la boca del enemigo. Ojo con esto. Segunda de Crónicas 35 narra la muerte de un hombre de Dios llamado Josías. Josías, el que hizo la reparación del templo, el que restauró el servicio en la casa de Dios,
el que en su mandato se encontró el libro de la ley y lo mandó donde la profetisa Hulda para que lo leyera y confirmara si ese era el libro de la ley. Y cuando lo leyeron dijeron, estamos mal, estamos en pecado. Porque ellos se habían alejado. Hermano, y cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, vamos a cometer pecado y vamos a hacer cosas indebidas. Y cuando viene la luz es que entendemos, ¡hey! Hemos hecho mal. Y entonces, ¿qué sucedió? Que este Josías, a quien Dios le había dicho por palabra de Hulda, la profetisa, le dijo, el varón el cual lo han enviado ustedes acá, él morirá en paz, descenderá al Seol en paz. Sin embargo, Josías no murió en paz. Josías murió en angustia. Josías murió desesperado. Él vio su muerte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un día venía Necao, el rey de Egipto, y cuando Necao iba, tenía que pasar por Judá. Entonces Josías se interpuso y Necao le dijo, Josías, apártate, no sea que Dios te destruya. Apártate, porque vengo con una palabra de Dios, con una orden de Dios, Josías, apártate, por favor, no sea que Dios te destruya. Y Josías no hizo caso. Josías se disfrazó y atacó al rey. Y unos soldados lo enfrentaron, tiraron la flecha, mira, y lo hirieron. Y él, herido, le pidió a los soldados, sáquenme rápido de aquí, sáquenme rápido de aquí. Lo pasaron a otro carro, lo llevaron corriendo para Jerusalén, pero cuando llegó allá, murió. Dios no quería eso para él. Pero a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios y nos vamos en contra de Dios. Ojo con esto. Ojo con esto. En el nombre de Cristo Jesús, amados. Yo quiero que busquemos a Dios todos, que hagamos lo que Dios dice y que sea Dios obrando en nuestros corazones. Yo soy el primero en hacer la fila para pedirle perdón a Dios. Soy el primero en decir, me falta buscar a Dios. Necesito encontrarme con Él. Necesito tener claridad de las cosas y no estar atento a las redes sociales para ver qué dice uno y qué dice otro y para ver qué encontraron y qué no, porque en los tiempos de Jeremías no había redes sociales y Dios le hablaba a Jeremías, porque en los tiempos de Abraham no había redes sociales y Dios se interpuso y se le paró de frente a Abraham y le dijo, Abraham, el hijo que te voy a dar es con Sarai y ahora ya no se llamará Sarai sino Sara. Y cuando nació el muchacho, la misma Sara le dijo, echa al muchacho, echa a Ismael, echa a Ismael. Y él tuvo que echarlo, porque Dios ya había hablado. En Ismael, en Isaac te será llamada bendición. Allí es donde está la bendición de Dios. O sea, la voluntad de Dios se llama Isaac, bendito sea el Señor. Ismael, lo que tú buscaste. Yo no quiero tener frutos llamados Ismaeles. Es lo que buscamos nosotros. Yo quiero tener Isaac, la voluntad de Dios, hermano. Yo no quiero hacer las cosas porque me parece que son buenas, porque son para Dios. No, Señor. Yo las quiero hacer porque Dios me dé la orden de que yo soy quien las debo hacer. Alabado sea Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendigo a todos y cada uno, Señor. Me presento delante de ti, Dios bendito, como primero de la lista, Señor amado, pidiéndote perdón, Señor. Hoy necesito más que nunca de ti, Señor, y necesitamos de tu dirección, Padre Celestial. No nos dejes caer. Ayúdanos, Señor. Señor, a veces siento cosas que las debo hacer, Señor, y me parecen correctas, Señor. Pero cuando leo tu palabra, me doy cuenta, Señor, que necesito una aprobación. Aún si ya está escrito en la palabra, pero posiblemente tú no quieres que yo sea, sino que otro sea.
Yo quiero tener temor de Dios, Señor. Y sé que ese temor solamente tú lo sabes dar y tú lo puedes dar, porque tu palabra lo enseña. Cuando el pueblo a lo lejos, escuchando tu voz, le dijo a Moisés, Moisés, no te queremos escuchar. Moisés, no queremos escuchar a Dios, te vamos a escuchar a ti, pero que Dios no nos hable, porque después vamos a morir. Y Moisés, tu siervo, les dijo, no, Dios quiere que su temor esté en ustedes. Por eso tiene que hablarles. Porque la única forma de que ustedes no pequen es que el temor vaya delante de ustedes. Señor, Usías pretendió hacer lo que no correspondía, Señor. Usurpó algo que no le correspondía y a veces nosotros usurpamos, Señor, y queremos hacer lo que no nos corresponde. Perdóname, Señor, aun si ha atentado con tus siervos, con tus ministros, con tus apóstoles, con tus pastores, con tus ovejas, Señor. Perdóname, Señor, si me he enseñoreado de ellas, si he hecho lo malo, lo indebido, lo que no corresponde, simplemente porque soy el apóstol, porque soy el pastor, porque tú me pusiste a mí. Perdóname, Señor, perdóname. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo la vida de todos y cada uno y de estas mujeres, Señor amado, que día tras día, Señor, viernes tras viernes están allí en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias, Señor, por tus bondades y misericordias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Cristo.